Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y fieles en Cristo Jesús. Ahora, esto es una carta, una de las cartas de Pablo, Efesios, que él escribió a la ciudad de Efeso. La ciudad de Efeso. Ahora, la ciudad de Efeso es una de las ciudades de la nación de Grecia, pero no está en la porción principal de Grecia. Si uno viera el mapa, tenemos Italia y tenemos Grecia. ¿Ok? Y en el otro lado, frente a Grecia, hay un lugar que se llama Anatolia. Y Anatolia modernamente se llama Turquía. Y Efeso está como en la costa occidental de Turquía, pero no se llamaba Turquía anteriormente. En los días de Cristo y los apóstoles se llamaba Anatolia o Asia Menor también. ¿Ok? Y esta ciudad aquí se llama Efeso, pero era una ciudad de griego parlantes y era una famosa ciudad en la antigüedad por la adoración de los efesios a su diosa Diana. Entonces, en esta ciudad de Efeso se encuentra un gran templo, muy grande. Un templo de 425 pies de largo, 220 de anchura y 60 pies de altura, ¿okay? Con 127 columnas. Este templo se llama el templo de Diana, que todavía existe. Es una reliquia de la antigüedad que todavía existe y no es completo. Está en ruinas, pero todavía existe este templo de Diana. Entonces era enorme este templo. Entonces los efesios son famosos por la adoración y el culto que rindieron a esta diosa que se llama Diana. Ahora, esta ciudad no solo famosa por el culto de Diana, sino también famosa por haber sido un lugar donde predicaba el evangelio, especialmente por el apóstol Pablo en el capítulo 18 de Actos. Pablo era famoso, un apóstol enviado a Efeso, y pasó mucho tiempo en Efeso. Mucho tiempo. Predicando, enseñando y levantando una iglesia. Y entonces él está escribiendo en este momento, en esta carta aquí, la carta actual, escribiendo una carta a la iglesia de Efeso. Tiene sentido, porque él pasaba mucho tiempo en aquella ciudad. No solamente Pablo, sino también unos discípulos de Pablo que se llaman Priscila y Aquila. Priscila y Aquila, una pareja grandes en las escrituras, que yo creo que él era el pastor. Aquila era el pastor de la iglesia en Efeso. Y no solamente Pablo y Aquila y Priscila, sino también Apolos. Porque un converso de Priscila y Aquila era Apolos, que era un hombre judío grande en las escrituras que se convirtió con esta famosa pareja, Priscila y Aquila. Pero no solamente Pablo y Priscila, Aquila y Apolos, sino también Timoteo, años después,
muchos creen que llegó a ser Timoteo el pastor de esta iglesia en Efeso. Entonces, Efeso era una ciudad bien evangelizada. Bien evangelizada. Es decir, que el evangelio tuvo mucho éxito. Y yo doy gracias al Señor por eso, porque imagínate que ellos experimentaron avivamiento en esta ciudad, una ciudad dedicada a la reina del universo, Diana, la diosa Diana. ¿Ok? Es básicamente la misma cosa que tiene la Iglesia Católica hoy en día, porque la Iglesia Católica se llama el culto mariano, ¿verdad? Muchos lo dicen así, hasta los católicos lo dicen así, ¿ok? Se llama adoración mariana, la adoración de María. Y como yo les dije en la predicación del sermón esta mañana, yo fui a Orlando, donde está la famosa atracción que se llama Disney, ¿verdad? Ahora, en la entrada de Disney hay una iglesia grande católica que se llama Santa María Reina de los Cielos. ¿Okay? Eso se llama la iglesia. Y millones de personas que pasan por allá y entran en Disney todos los años, ven a esa iglesia católica y no dice Jesucristo nuestra roca, o no dice la iglesia del Señor Jesucristo, no, dice Santa María, Reina del Universo, iglesia católica. ¿Sí? ¿Okay? Un gran rótulo que lo dice todo y todo el mundo lo puede ver. ¿Okay? Pasan por allá. Entonces, en cualquier ciudad que está completamente dedicada al culto de María, uno puede experimentar avivamiento, gracias Señor, ¿ok? Entonces estamos viviendo aquí en Miami y Hialeah, que es una ciudad bien católica y dedicada no solamente a María, sino a San Lázaro, y los santeros están aquí fuertes, ¿ok? Pero podemos tener avivamiento, amén. Yo no sé si se vendrá por medio de esta iglesia o en nuestros tiempos, yo no sé qué pasa. A nosotros nos toca ser fiel siempre a la palabra de Dios, pedirle del Señor avivamiento, y si Él quisiera, puede enviarnos avivamiento. Y si no, vamos a estar aquí fiel a la palabra de Dios. Amén. Tristemente tenemos al lado aquí 3 puertas. Al lado lo que se llama botánica, ¿okay? Donde venden animales para sacrificio en los santeros, ¿okay? Y eso es idolatría, así como la ciudad de Efeso tenía idolatría, el culto de María, ¿okay? Entonces nos toca a nosotros serle fiel al Señor en su palabra siempre. Esta ciudad de Efeso tenía, como dije, la adoración de María, ¿okay? O de Diana, que parece la misma adoración a María. Mira por favor el libro de Jeremías. Jeremías 7, versículo 18. Entonces, si María es la reina del cielo, gracias Señor, tenemos bien identificada esta diosa falsa en el libro de Jeremías. Jeremías 7, versículo 16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor y oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá? Entonces Dios está pronunciando, declarando condenación sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Vamos a ver. Versículo 17. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos,
por provocarme a ira. Entonces, cualquier persona que amasa un pancito, la misa, dedicada a la reina del cielo, eso trae sobre el pueblo la ira de Dios según las Escrituras. La tenemos bien identificada. ¿Ok? Entonces, no hay lugar aquí para tener duda. ¿Ok? Sabemos claramente lo que está diciendo el Señor aquí. Dice muy claramente, la reina del cielo. Entonces, esa iglesia que está en Orlando, que dice Santa María, reina del cielo, ¿ok? Es una mentira. Eso trae sobre el pueblo la ira de Dios. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, Efesios. Efesios capítulo 1. Entonces, Efesios es una carta muy importante porque Efesios para nosotros delinea la correcta distribución de la palabra de Dios. ¿Ok? Hay que tener cuidado con lo que se llama dispensacionalismo. Ahora, yo soy dispensacionalista. ¿Ok? Eso es lo que soy yo. Yo creo en las dispensaciones porque 5 veces aparece la palabra dispensación en la palabra de Dios. Anota ahí, 1 Corintios 9:17. Efesios 1:10, estamos en Efesios aquí. Efesios 3:2. Efesios 3:9. Entonces 3 veces en el libro de Efesios tenemos la palabra dispensación. Y Colosenses 1:27. 5 veces. Ok. ¿Qué es una dispensación? Una dispensación es cuando Dios dispensa algo. ¿Qué es dispensar? Dispensar es administrar. Dispensar es entregar. Dispensar es dar, obsequiar, otorgar, distribuir. ¿Ok? Dios da algo. Un regalo, regalar. En el contexto de Efesios, lo que Dios regala se llama la gracia. Mire Efesios 3:2. Efesios 3:2. Dice Pablo, visto que habéis huido de la dispensación de ¿qué? De la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, Dios dispensa su gracia. Y es por eso que la edad de la iglesia, 2000 años hasta 2012, estamos en 2012, ¿no? Esta edad de la iglesia, desde la cruz hasta el rapto de la iglesia, se llama la edad de gracia. Dios dispensando su gracia. Entonces, una dispensación no es un periodo de tiempo necesariamente. Una dispensación es algo que Dios dispensa. Y en el contexto de Efesios es la gracia que Dios está dispensando. Ahora, esta gracia salvadora es algo que fue escondido. Los judíos nunca experimentaban esta gracia salvadora. Sí, siempre Dios ha demostrado su gracia para con los hombres. Eso es verdad. Pero la gracia que trae salud, como dice Pablo en el libro de Tito, Tito capítulo 3, la gracia que trae salud, los judíos nunca experimentaron, nunca. Esta es una nueva cosa que Pablo está revelando a los gentiles, nosotros, una cosa nueva.
que ellos no tenían. ¿Okay? Siempre esta gracia existía, pero no fue manifiesta, no fue revelada, no fue dada, no fue dispensada. Entonces, dispensación tiene que ver con Dios dando su gracia a nosotros, los seres humanos. Cosa que fue revelada solamente por el apóstol Pablo. Entonces, el libro de Efesios es muy importante, pero ahora tenemos que tener cuidado, porque hay una herejía que se llama hiper dispensacionalismo. Hiper, ¿ok? Yo les voy a explicar lo que es hiper dispensacionalismo, ¿ok? En un momento. Hay otra cosa aquí en Efesios que se llama calvinismo. Ahora, yo soy dispensacionalista, pero no soy hiperdispensacionalista. Soy medio dispensacionalista. Yo no soy calvinista, pero soy medio calvinista. Déjenme explicar lo que estoy diciendo. El calvinismo tiene 5 puntos principales. 1. Depravación total. ¿Qué quiere decir? Que el hombre no puede salvarse a sí mismo. ¿Okay? Totalmente depravado, perverso el hombre, y no puede salvarse a sí mismo. Sus obras son todas malas, perversas, no suficientes para ni salvar ni agradar a Dios. ¿Ok? Depravación total. Bueno, yo estoy de acuerdo con esto. Un punto de calvinismo que estoy de acuerdo. ¿Ok? 2. Se llama elección incondicional. Que Dios elige al hombre sin condiciones. Ok, está bien, pero ¿cómo Dios elige al hombre? Entonces, estoy de acuerdo con este punto, la mitad. Porque estoy seguro que no hay condiciones en Dios salvar al hombre. Ok, Dios no exige la ley guardada para que el hombre sea salvo. Entonces no hay condiciones. La ley no es la condición de la salvación como era en el Antiguo Testamento. Ahora somos libremente salvos por la gracia del Señor sin las obras de la ley. No hay condiciones. ¿Ok? Tercer punto. Expiación limitada. Yo absolutamente no estoy de acuerdo con esto. Porque están diciendo que la sangre de Cristo tiene límites. Yo no creo eso. Yo creo que la sangre de Cristo es poderosa hasta salvar a cualquier pecador, hasta cualquier persona que le venga a Él con un corazón humilde, pidiéndole de Él la salvación por la gracia, por la sangre de Cristo, por la obra consumada de Cristo en la cruz del Calvario, más nada. ¿Ok? No hay límites. No estoy de acuerdo con este tercer punto. 4. Se llama gracia irresistible. Que la gracia de Dios no se puede resistir. La persona no puede resistir la gracia de Dios. Yo no estoy de acuerdo con este punto. Porque hay muchas personas en la vida que resisten la gracia de Dios. ¿Cuántas personas hayas testificado tú para decirle que Cristo les quiere salvar y no quieren hacerte caso, no quieren escuchar, no quieren oír la palabra de Dios? Están resistiendo la gracia de Dios. ¿Ok? Yo no estoy de acuerdo con este punto.
Para nada. Y 5, estos son los 5 puntos del calvinismo. Ok, 5, la preservación de los santos. Estoy de acuerdo 100% en este punto. Porque el Señor me está preservando, amén. Él me tiene en la mano y no me suelta para nada. Ok, ahí estoy yo firmemente, yo soy hueso de su hueso, carne de su carne. Yo soy un hijo de Dios, yo no puedo perder la salvación, yo voy a ser preservado. Mi alma salva hasta el rapto de la iglesia, soy sellado por el Espíritu Santo. Yo no puedo perder la salvación. Venga lo que venga, hasta pecar yo no puedo perder la salvación. Eso se llama la preservación de los santos. Bueno, conforme a esto, yo soy 2.5 puntos calvinista. Pero los que creen en estos puntos aquí, 3 y 4, limitando la expiación, la sangre de Cristo, y enseñando la gracia irresistible, estos son lo que se llama hipercalvinistas. Hipercalvinistas. ¿Ok? Y este medio punto vamos a hablar en un momento. Porque estoy 50% de acuerdo con este punto aquí. Yo les voy a explicar eso en un momento. ¿Ok? Ahora, Efesios. Esta carta escrita por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Más o menos por el año 60, 61, 62, por ahí. ¿Ok? Escrita por Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma. Ahora, no solamente Pablo escribe esta carta a los Efesios, también Juan escribió un mensaje. Mira por favor el libro de Revelación capítulo 2. El libro de Revelación capítulo 2. Pablo escribe a esta iglesia, Efeso, y también Juan escribe a los Efesios. Capítulo 2 de Revelación, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Entonces, esta ciudad, esta iglesia tiene la doble bendición de haber recibido mensaje de parte de Pablo y de haber recibido también mensaje de parte de Juan, el apóstol Juan. Dice aquí Juan: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice estas cosas, versículo 2: yo sé tus obras y tu trabajo. Mira, esta iglesia es una iglesia trabajadora. Yo sé tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que tú no puedes sufrir los malos, que has probado lo que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y sufres y has trabajado por causa de mi nombre y no has desfallecido. 10 puntos de admiración en cuanto a esta iglesia. Okay. Yo quisiera que nuestra iglesia sea como esta iglesia en Efeso, menos un punto. Ok, versículo 4. Pero tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Ahora yo quisiera que nuestra iglesia sea como esta iglesia, sin versículo 4. Que no dejamos nuestro primer amor. ¿Quién es nuestro primer amor? El Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces nos toca ser como esta iglesia sin dejar nuestro primer amor. Amén. Y si tenemos que dejar todas las obras, ¿verdad? Y amar a Jesucristo, prefiero amar a Jesucristo y dejar las obras, que tener las obras y dejar nuestro primer amor. No quiero hacer eso. ¿Ok? Revelación capítulo 2. Ahora volviendo a nuestro texto. Efesios 1. Entonces Pablo escribe a esta iglesia en la ciudad de Efesios. Sabemos que Pablo es el autor por versículo 1, donde dice la primera palabra, es Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios.
También capítulo 3, versículo 1, tiene la palabra Pablo. 3:1, por esta causa yo, Pablo, el prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Entonces Pablo se autoproclama ser el autor de esta carta. ¿Ok? Pablo es el autor de esta carta. El libro de Efesios tiene 6 capítulos. 6 capítulos. Tiene 155 versículos. 155 versículos. Tiene 3008 palabras. 3008 palabras. En la Biblia Valera 1865. Ahora, la versión 60 tiene 66 palabras menos. Y vamos a ver dónde están algunas de estas palabras omitidas. ¿Ok? Omitidas. Pero nuestra Biblia tiene 3008 palabras en el libro de Efesios. En el libro de Efesios. Versículo 2. Gracia a vosotros. Ahora la palabra gracia aparece en el libro de Efesios 12 veces. 12 veces. Gracia a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Ahora esta gracia aquí en versículo 2 habla de una gracia cotidiana. Lo que te hace falta para vivir cotidianamente, diariamente, por el Señor para que tú vivas una vida sana en la actualidad, tú tienes que tener gracia de parte de Dios. Ahora, esto no es gracia salvadora, sino gracia cotidiana. Gracia salvadora es la gracia que tú recibes en el instante, en el momento de tu salvación. La gracia que es poderosa para salvar tu alma del infierno y sellar tu alma protegida del enemigo. Eso se llama gracia salvadora. Pero aquí la gracia que se menciona Pablo en versículo 2 no es la gracia salvadora que tú recibes al momento de recibir el Señor Jesucristo, que tú recibes al momento de tu salvación. No, es gracia cotidiana. La gracia que te hace falta cada día. La gracia que te hace falta todos los días. Porque no podemos seguir viviendo en este mundo sin la gracia del Señor, especialmente hoy en día. Porque con todas las cosas que están pasando, que está sucediendo hoy en día, es imposible vivir en este mundo sin la gracia del Señor. Déjeme decir definitivamente. Yo no sé cómo los perdidos, yo no sé cómo los impíos viven ahora, en la actualidad ahora. Sin esperanza, sin Dios, sin con qué, cómo que, por qué. Yo no me puedo imaginar la vida sin Cristo. No lo puedo imaginar. Es imposible para mí. ¿Ok? Me hace falta esta gracia. Y Pablo dice siempre en toda su carta, gracias a vosotros. Gracias. Y gracias, Señor, nos da cada día su gracia. Como un pancito fresco, caliente, fresco del horno. Dios nos da su gracia y paz. Tenemos paz porque Dios nos ha salvado y no tenemos que preocuparnos nunca por perder la salvación, ir al infierno. Nunca tenemos que preocuparnos por eso. ¿Ok? Ahora vamos a ver esta gracia. Mira Hebreos 4:10. 4:16, disculpa. 4:16 de Hebreos. Como Dios nos da esta gracia cada día. 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de su ¿qué? Gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el auxilio oportuno. Entonces cada día nos hace falta auxilio, y eso es la gracia del Señor, y misericordia, porque todos los días pecamos también, ¿verdad? Entonces nos hace falta misericordia para el perdón de pecados, ¿verdad? Misericordia y gracia para ayudarnos con las pruebas que pasamos.
Ok, note que dice, llegámonos pues confiadamente. Podemos llegar al trono de Dios como si fuera nuestro papi, nuestro Padre celestial, hablar con Él como un niño habla con su padre. Ok, lleguémonos confiadamente. No tenemos que tener temor con Dios. Si con un corazón humilde llegamos a su trono, pidiéndole de Él el auxilio, la gracia y la misericordia. Ok, perdón de pecados. Volviendo, mira por favor, mira Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 4. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que al hombre no le es lícito decir. De este tal me gloriaré, mas de mí mismo no me gloriaré, sino en mis flaquezas. Por lo cual, si quisiere gloriarme, no seré insensato, porque diré verdad. Pero ahora lo dejo, porque nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí, y porque no me ensalzase desmedidamente a causa de la grandeza de las revelaciones, me fue dada una espina en mi carne, el mensajero de Satanás, que me apescozonase, eso es un golpe. Ok, entonces el Señor le está golpeando, dándole pela. Por lo cual 3 veces rogué al Señor que se quitase de mí. Y Él me dijo, bástate mi gracia. Ok, esto es la gracia. Gracia para auxilio y gracia para esto aquí. Castigo. El castigo es la gracia de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré de mi flaqueza, porque habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual tomo contentamiento en la flaqueza, en la afrenta, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia, por amor de Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy fuerte. Eso se llama la gracia del Señor. ¿Ok? El castigo del Señor, el cuidar del Señor, el auxilio del Señor. Mira, Primera de Corintios. Estamos en Segunda de Corintios. Por favor, mira Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1. Corintios 1. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Ahí está el punto clave. En Cristo Jesús. En un momento yo les voy a demostrar, bueno, posiblemente no hoy, la clase que viene, la semana que viene, yo les voy a mostrar lo que quiere decir en Cristo Jesús, porque es muy importante esas palabras, especialmente la palabra ahí, en, una palabrita, pero significa todo el mundo, ¿ok? En cuanto a nuestra salvación en Cristo. Nota otra vez más, 1 Corintios 3:10. 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como sabio maestro de obra puse el fundamento, mas otro prosigue el edificio, pero cada uno vea cómo edifica sobre él. La gracia de Dios para servir, el servicio del Señor. Entonces nos hace falta la gracia del Señor para el perdón de pecados, la gracia del Señor para el auxilio cotidiano que nos hace falta, auxilio, ayuda. Nos hace falta la gracia de Dios para poder soportar las pruebas de este mundo, ¿ok? Y nos hace falta la gracia del Señor en cuanto a nuestro servicio para Él. Volviendo a Efesios. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Ok, como ya les dije,
Efesios es la fuente de dos herejías significantes. Ya vimos el hiperdispensacionalismo y vamos a tratar este asunto de hiperdispensacionalismo en la clase que viene. Pero ahora vamos a tocar esta tecla aquí, calvinismo, hipercalvinismo. Como ya les dije, yo soy 50% calvinista. 50%. ¿Ok? Estoy de acuerdo 100% con depravación total. Estoy de acuerdo 100% con preservación de los santos. El quinto punto del calvinismo. Y medio de acuerdo 50% con elección incondicional. Ahora, ¿qué es elección incondicional? Mira por favor versículo 4. Según que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, de ese versículo, Juan Calvino, el famoso pastor de la iglesia en Ginebra, Suiza, durante los años 1500 y pico, por ahí. Juan Calvino sacó de este versículo su doctrina de elección incondicional, diciendo que Dios ha escogido los salvos para la salvación y ha escogido los impíos para la destrucción. Pero hay un problema ahí, porque eso hace a Dios el autor de la maldad. Porque si Él escogió un impío para la destrucción en el infierno, esa persona no tiene opción. Tiene que ir al infierno, aún teniendo ganas de salvarse, convertirse, no puede, porque Dios le escogió para la destrucción. Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista de Calvino. ¿Ok? Estoy seguro que Dios nos ha escogido, y estoy seguro que Él nos ha escogido sin condiciones. Entonces, ¿cómo reconciliar esta contradicción? Está muy fácil en este pasaje, Efesios capítulo 1. Es muy fácil reconciliar la contradicción de la elección total y la voluntad, el libre albedrío del hombre. ¿Cómo reconciliar esto? Ok. Ahora, gracias Señor, en este capítulo aquí tenemos el punto clave para reconciliar la elección total con la voluntad humana. ¿Ok? Y el punto clave existe y se delinea en una palabrita que es la palabra en español. Tú dices, ¿qué es la palabra en griego? La palabra en griego es en. Muy fácil, ¿no? Tú dices, bueno, ¿qué es la palabra en inglés? En inglés es in. ¿Ok? La misma cosa. No importa que sea griego, español o inglés. Es la palabra en. Y en es en y es fácil. En. ¿Ok? Nota versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y fieles en Cristo Jesús. Hay dos clases de personas en el mundo: los que están en Cristo Jesús y los que están fuera de Jesucristo. O sea, estás en Cristo o estás fuera de Cristo, una de las dos cosas. No hay medio terreno. ¿Ok? Estás en o estás fuera. ¿Ok? Si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, estás en Cristo. Eso es el asunto. Mira el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en bienes celestiales en Cristo. Tú no tienes bendiciones afuera de Cristo.
Tienes que ser, prefiero usar la palabra ser en vez de usar la palabra estar, porque ser tiene que ver con la esencia de una cosa y estar tiene que ver con la ubicación o el estado de una cosa. Mi esencia es que soy en Cristo. ¿Entiende eso? Ahora, en Cristo, mira el versículo 4. Según que nos escogió, bueno, me escogió, pero ¿cómo? En Él. Ese es el punto clave. ¿Notaste que yo cité este versículo hace 5 minutos y quité la palabra en Él? Porque los calvinistas siempre citan esta escritura y omitan la palabra en Él, cosa que no debe ser hecho. El punto clave aquí, sí, soy escogido, pero en Él. Soy uno de los elegidos, escogidos, pero en Él. Él, antes de la fundación, es el Hijo de Dios, y Dios declaró que todos que en Él fuesen salvos, serán escogidos. ¿Ok? En este pasaje, capítulo 1 de Efesios, tenemos 14 veces, 2 veces 7, 14 veces la palabra en, referente, perteneciente a Cristo. Versículo 1, en Cristo Jesús. Versículo 3, en Cristo. Versículo 4, en Él. Versículo 5, en sí mismo. Versículo 6, en el amado Cristo. Versículo 7, en el cual. Versículo 9, en sí mismo al final del versículo. Versículo 10, en Cristo en medio del versículo. Al final del versículo 10, en Él digo. Versículo 11, en el cual, 10 veces. 12, al final del versículo, en Cristo, 11. 13, en el cual, en medio del versículo también, en el cual, 2 veces, en el cual, hablando de Cristo. Y la última vez, versículo 15, en el Señor Jesús. 14 veces tenemos la palabra en, refiriéndose a Jesucristo. Si no eres en Cristo, eres perdido. No eres uno de los elegidos. Y si tú eres en Cristo, entonces el asunto es cómo estar o cómo ser en Cristo. Cómo incorporarme en el Señor. Cómo integrarme en el Señor Jesucristo. Cómo formarme como parte de su cuerpo y hueso de su cuerpo. Cómo ser un hijo de Dios, la familia de Dios, un hijo de Él con el poder del Espíritu Santo. Cómo incorporarme en Él. Ese es el asunto. Entonces, antes de la fundación del mundo, Dios eligió a su Hijo y declaró que todos que fuesen en Él, en el Señor Jesucristo, serían los elegidos. Ahora, cualquier persona, no dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre del Señor. Bueno, esa es una invitación abierta. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Mira en Revelación capítulo 21. ¿Cómo estar o ser en Cristo? Ese es el asunto. El asunto no es la elección incondicional. El asunto es cómo ser en Cristo. Y siempre será así. Revelación capítulo 22. Versículo 17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, una invitación. Pregunta, ¿es la invitación abierta o cerrada? Vamos a seguir leyendo. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. No dice, el que es elegido, venga. Dice, el que tiene sed. Entonces, si la persona tiene sed, no importa si sea elegido o no, al beber de esa fuente de agua viva puede ser
un hijo de Dios y elegido en Cristo. Amén. ¿Ok? El que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida de balde. Es una invitación abierta para todo el mundo. Cualquier persona puede venir a Cristo y beber de esa agua viva y ser salvo. Y en el momento de recibir a Cristo, es uno de los elegidos. Ya. ¿Ok? Pero esta idea de una elección incondicional con una expiación, la sangre de Cristo limitada, no, yo no estoy de acuerdo. La sangre de Cristo es poderosa para hasta cubrir todo el mundo. ¿Ok? Y una gracia irresistible. Bueno, la mayoría de las personas que viven en el mundo hoy por hoy resisten la gracia de Dios. Ahora, vamos a terminar con esto. La versión 60 y la mayoría de las versiones modernas. Es una casualidad de que en la Biblia correcta aparece la palabra en Efesios capítulo 1, 14 veces. 7 es el número de la perfección. 7 2 veces es 14. 7, 7. 14. Aparece 14 veces la palabra en. Pero en la versión de la 60 aparece solamente 12 veces. 6 y 6. Okay, 6 es el número del hombre, 7 es el número de Dios. El número divino es 7, el número humano es 6. Okay? Y la palabra en se quita en versículo 5. Nota donde dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados en hijos por medio de Jesucristo en sí mismo. Muy claramente Pablo lo declara, que nuestra salvación está en sí mismo, en Cristo. Esas palabras, esas 3 palabras, en sí mismo, son omitidas en la versión de la 60. ¿Ok? Versículo 5, se quita las palabras en sí mismo. También versículo 10, al final dice, en él, digo, para enfatizar la realidad de que nuestra salvación está en Cristo. ¿Ok? También la 60 quita esas 3 palabras en el digo al final del versículo 10. ¿Ok? Preguntas sobre Efesios capítulo 1. ¿Hay preguntas? Pastor, Sí. la otra 50, que usted no está de acuerdo con el número 2. ¿Cuál? ¿Número 2? Incondicional. Sí, dicen ellos que la elección solamente pertenece a los elegidos, ¿verdad? Y Dios manda un rayo, un relámpago para hacer a la persona salva, ¿verdad? Sin la persona darse la cuenta de que se haya sido salvo. ¿Ok? La persona no lo sabe. Dios lo hace así, de repente, sin saber la persona. No hay conversión, no hay arrepentimiento, no hay un famoso calvinista que se llama, ¿se acuerdan de este loco que se llama Harold Camping, que prognosticó la fecha del rapto? ¿Verdad? Dijo que era mayo 21 de 2010, ¿verdad? Y eso era la tercera prognosticación de ese señor y equivocó las tres veces. También este señor era calvinista y yo con mis propios oídos le he oído 3 veces, no, mucho más que 3 veces, pero muchas veces yo le he oído decir que él no sabe cuándo se salvó, cuándo se convirtió, porque no se acuerda del momento de su salvación. Él dice, o decía, porque ahora yo creo que muerto o algo, no sé, pero no está en la radio más. Pero yo le he oído muchas veces decir con mis propios oídos, él dijo, no me acuerdo del momento de mi salvación, de que yo sepa, siempre he sido salvo.
dice. Y un verdadero calvinista, que es auténtica, lo cree así. ¿Okay? Cree que el Señor le hace salvo sin una experiencia de salvación, sin un momento de arrepentimiento, sin un momento de humildad, sin un momento de ser quebrantado por el Espíritu Santo, la convicción del pecado. Eso es imposible, eso es imposible. Todas las personas que se saben en la Biblia, la más famosa conversión, ¿cuál fue? Lo de Pablo, ¿no? En la carrera a Damasco. ¿Y qué pasó? Sí, le envió un relámpago y Pablo lo sabía. Lo sabía definitivamente, ¿verdad? Okay, entonces, yo no estoy de acuerdo con la 50% de esta enseñanza. No sé si me explico bien. Sí, hermano. Bueno, yo como vengo del calvinismo, puedo explicárselo mejor, pero tiene que diferenciar también en el hipercalvinismo y el calvinismo. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Porque en el calvinismo la gracia tiene que llegar a la persona de alguna manera, pero se tiene que arrepentir, si no, no puede ser salvo. Amén. O sea, esa es la manera de los calvinistas reales. Yo conozco a varios presbiterianos acá que son mis mejores amigos, incluso aquí en Miami, y ellos se arrepintieron, pues hicieron un acto de... Amén. Entonces hay que diferenciar eso porque no todos los calvinistas son iguales. Amén. Gracias, Señor, a lo que se llama presbiterianos reformistas. Y los presbiterianos reformados no están completamente de acuerdo con lo que enseñaba Juan Calvino. Son como yo soy, medio calvinista. ¿Ok? 1.2.5. De los 5, 2.5 estoy de acuerdo. Soy exactamente medio calvinista, pero no soy hipercalvinista. ¿Okay? Y el hermano está aclarando la diferencia a lo que se llama hipercalvinista, que llevan estos 5 puntos al extremo, y eso no es bíblico. ¿Okay? También hay lo que se llama hiperdispensacionalismo, y vamos a abrigar ese asunto en la clase que viene. Otra pregunta. Sí. Bueno, pastor, ¿y que usted cree de los 144,000? Los 144,000 son todos judíos vírgenes durante la tribulación de 7 años, que son evangelistas que van por todos lados del mundo predicando el evangelio eterno a los perdidos durante la tribulación. Nosotros no estaremos presentes durante la tribulación. Ya nosotros habremos sido arrebatados de la tierra para estar en el cielo con el Señor. Mientras tanto, los 144,000 están en la tierra, Revelación capítulo 7, versículo 1 a 9, evangelizando el mundo perdido, pero nosotros no vamos a formarnos parte de ese evento. ¿Me explico bien? Porque hay testigos me han dicho que entre ellos hay 100 de esas personas. Son mentirosos. Para que lo sepa. A mí me han dicho eso. Que entre ellos hay de esos de 144,000. No solamente lo dicen, pero lo practican. Porque cuando ellos se unen para tomar lo que se llama la Santa Cena entre nosotros, dicen que solamente los 144,000 pueden participar de la Santa Cena. ¿Y qué pasa? Siendo que todos los 144,000 testigos de Jehová han muerto ya, todo el mundo presente ahí sentado en el banco y pasan el plato con el pan y con el vino y nadie puede participar, nadie puede tomar el pan, nadie puede tomar el vino porque ellos no son los 144,000, ya se murieron ya. ¿Ok? Entonces es una locura lo que enseña ellos porque nadie participa en la Santa Cena. Gracias, Señor. Bueno, yo no sé dónde están los 144,000, pero yo sé que no soy uno de ellos y yo participo en la Santa Cena y yo voy a ser arrebatado, venga lo que venga, a los 144,000 por uno de ellos. Ok, ¿qué iba a decir, hermano? Wasn't there something that was supposed to happen 2 days ago? You know, the world where
Jesus was gonna come down or something. Well, he didn't come. No, I know Because I'm that. still here. I would have been up there already. La pregunta de la hermana que si viene el rapto hace 2 días y bueno, yo no sé, no oí nada de eso. Puedo decir definitivamente que no llegó el Señor, no llegó el rapto porque estoy aquí todavía. Sí, no, todo el mundo está prognosticando el rapto de la iglesia, pero todos están equivocados porque la Biblia dice nadie sabrá el día. Okay. No es para nosotros saber los tiempos y los momentos que el Padre ha puesto en su propia mano, Actos capítulo 1, versículo 5, sino que el Señor, cuando Él quiere, tocará en trompeta y nosotros seremos arrebatados, y la única cosa que podemos hacer en este momento es serle fiel a su palabra y mirar, velar por su venida. Amén. Amén. ¿Otra pregunta? Y orar. Amén. La Biblia dice eso. Sí. Ok, hermano Roberto, que nos hicieron